Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí en un nuevo Café Inviven y esta vez te va a interesar porque seguro que alguna vez has sentido ese proceso del fracaso y sobre todo ese peso que a veces nos aploma totalmente los hombros y decimos, madre mía, con esta no puedo. Pero es que el invitado de hoy nos va a enseñar a cómo gestionar el fracaso porque él tiene muchísima experiencia. De hecho, él dice que es un poco ingeniero por casualidad. No sé exactamente si tantos años va a ser casualidad o que luego uno aprende dentro de la materia. Es una persona muy activa y muy activa porque creo que lleva un poco lo de ser emprendedor dentro de las venas. Dice que le gusta todo lo novedoso y todo lo que sea retante y te puedo asegurar que prácticamente nos conocemos de una hora y poquito más, pero fue escucharle decir que él hablaba sobre gestión del fracaso y yo dije, quita que este nos le traemos para la tribu Inviven. Y aquí está, es a punto de que tú puedas conocerle. Es padre de 3 hijas, 2 de ellas ya ingenieras y una casi a puntito de ser veterinaria. Y parece que podría solo dedicarse a ayudar a sus hijas, pero no es verdad, porque en esa pasión por conseguir el win to win, en el que todos ganemos, le encanta ayudar a los jóvenes. Y han montado una asociación que me gusta muchísimo, se llama Orgullosamente Naranja, en la que se dedican a ayudar a jóvenes scouts, no desde hace 3 días, sino desde hace 45 años, a que ya que ellos aportan su granito de arena ayudando a otros, que ellos sean capaces de poder echarles una mano pues a la hora de decidir qué tipo de profesión de futuro van a poder hacer, incorporarse dentro del ámbito laboral, bueno, un poco así como generar su parte de networking. Le gustan las actividades, le gusta el deporte, ha hecho hípica. Vamos, que es otro culo inquieto. Él no lo ha dicho todavía, pero aunque es ingeniero suena más a que es un 8 de enneagrama. Algunos de vosotros ya sabréis de qué os estoy hablando, pero para quien no, os presento a Jorge Martín. Muy buenas, Jorge. Hola, ¿qué tal, Rosa? Encantado. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues aquí dispuesto a conversar contigo, que me apetece mucho. A ti por estar con nosotros, porque fíjate que les comentaba yo y anunciaba que todos en algún momento pasamos por el fracaso. Claro, a lo mejor antes de saber cómo gestionarlo tendríamos que saber qué entendemos por el fracaso, porque a lo mejor lo que nos están diciendo socialmente no tiene que ser el concepto más clarividente que deberíamos de tener a la hora de tenerlo apuntado en nuestro diario. ¿Qué entenderíamos, Jorge? Pues mira, el fracaso yo creo que es fundamentalmente cuando no se cumplen nuestras expectativas. Es decir, cuando nosotros, esas expectativas pueden estar justificadas o no. Es decir, que muchas veces pensamos que hemos tenido un fracaso cuando realmente no lo ha sido y, bueno, pues es que es complejo porque al final es mi percepción, la que yo tengo, es un sentimiento ante algo que creo que no se ha solucionado bien, ¿no? Entonces, yo lo contaría un poco desde mi experiencia, Rosa, ¿no? Es decir, a mí el mote que me puso mi mejor amigo de cuando yo era pequeño era Giotto Bermoto. Este era un griego que su mayor habilidad era hacer circunferencias a mano alzada perfectas. Y este decía, Jorge, es que tus suspensos son perfectos. ¿Cómo se puede tener un suspenso perfecto, Jorge? Pues bueno, pues se tienen. Es decir, yo soy un chaval, o sea, de chaval yo era, a través de mi mujer que ha estado en un laboratorio en temas de psiquiatría, pues hablando con ellos, un día, pues yo era mal estudiante, muy mal estudiante. Y entonces ellos me contaban, pues bueno, pues hablando con ellos, que realmente yo era un déficit de atención de libro, pero en mi época eso no se diagnosticaba, ¿vale? Es decir, yo tengo un hermano mayor, otro pequeño, nos hacían baterías de test, lo hacían más o menos como ellos y entonces, pues yo es que era vago, es decir, era el único input que nos entraba, ¿no? Entonces, desde muy pequeño yo ya gestionaba la frustración de asumir de que yo era una persona pues vaga, que no aprobaba, y lo cierto era pues que bueno, había algo más, ¿no? Una patología que ahora está muy estudiada, muy analizada. ¿Y en esto no crees que a lo mejor hay demasiado diagnóstico desde la parte médica? Yo creo que el trastorno de déficit de atención
yo soy un poco planteándome que si hubiera estado en ese diagnóstico seguramente me habían puesto, yo creo que a veces más es un proceso de culo inquieto. O sea, es en la línea Sí. de que no es que sea un proceso de déficit de atención, sino que no tienes atención a lo mejor por lo que esas personas quieren desde su punto objetivo de vista, porque eh, yo lo veo ahora mismo con mis hijos, cuando me dicen, es que no para en la silla, es que no te das cuenta que no paran, tu hijo tiene un déficit de atención. Y yo le digo, vamos a ver, si consigue estar 2 horas viendo la consola o 2 horas en una película de cine y no se mueve, no es un problema de déficit de atención, es un problema de que la atención que tú le estás pidiendo en lo que quiere no es la válida. Que es que a lo mejor nos metemos todo el rato en un saco de forma tan global que a lo mejor esas etiquetas de no frustración sobre el fracaso, sobre que soy un vago y demás, nos las empezamos a mamar desde pequeños, simplemente porque otras personas nos han etiquetado frente a las expectativas que ellos querrían desde este punto de vista de estudiante, porque a mí me parecerías un tío muy normal, posiblemente porque estarías haciendo muchas cosas. Y a mí es que los niños, será que peco de eso, me gustan que sí, que sean activos. Yo lo que sí que te digo, Rosa, es decir, mi visión o como yo lo sentía en aquel momento, a mí es verdad que me costaba retener. Es decir, había una dificultad objetiva, ¿no? Yo de conducta era un buen chaval, pero sin embargo me costaba. O sea, yo quería, me disgustaba que mi madre se disgustase por mis notas o mis padres, y, que son personas estupendas, ¿no? Y que tuvieron la paciencia de seguir manteniéndome en el sistema, ¿no? Pero es cierto que el apoyo, o sea, fueron pasando los años, iba ahí, y un día, pues ya los curas me decían, este chico se tiene que ir a la formación profesional porque no vale para estudiar. Y entonces mi padre, un hombre paciente como él solo, me dijo, ¿y tú qué quieres hacer, Jorge? Y yo le dije, pues quiero ser fotógrafo. Qué bonito. Y entonces me dice, pues nada, hijo, pues vamos a ver qué hay ahí. Y entonces buscó dentro de lo que había en la formación profesional lo que era algo de fotografía. Entonces estaba fotomecánica, que no tiene nada que ver con la fotografía. Pero allí que fui. El primer año, Rosa, el primer año, tuve la suerte porque, igual que te digo esto, luego soy la consecuencia de un tío con mucha suerte. En mi vida han ido apareciendo personas que han sido determinantes, ¿vale? Y un profesor de historia que llega, pasa una hoja, ponerme vuestro nombre. Estábamos 20 o 25 en la clase. Entonces yo le puse mi nombre, todos los demás también, y a la siguiente clase dice, ¿quién es Jorge Martín? Digo, pues soy yo. Dice, mira, me gusta tu letra, que me vas a hacer un favor. Cópiame en un papel todos los nombres, los nombres de tus compañeros que están en el papel, pásamelos a mi cuaderno de notas. Entonces yo se lo pasé. Yo fui a mi casa encantado porque un profesor me había mandado algo a mí, ¿no? Claro. El caso es que se lo di y a las 2 o 3 clases me dice, Jorge, al final quédate que quiero hablar contigo. Rosa, las palabras fueron estas. Jorge, vienes de un colegio de curas, estás convencido de que no sabes hacerla o con un canuto y es mentira. Rosa, me dejó planchado. O sea, es la primera vez que alguien decía, no, tú sí vales. O sea, todo era a mi alrededor, estudia, esfuérzate, sé como tus hermanos, tal. No, esta es la primera persona que me ponen un tal Salustiano, que he tratado de localizar con el tiempo y todavía no lo he conseguido, pero estoy en ello. Pero lo que hizo él contigo fue un poco el efecto Pigmalión, ¿no? O sea, ese de repente te dijo que las palabras suficientes para que tú empezaras por primera vez a creer en ti y seguramente empezaste a creer en ese momento. Pero que tienen doble efecto, ¿no? Rebote. O sea, es que si alguien te dice que vales, pues adelante. Pero si te dicen que eres inútil y que te tienes que ir a FP como si fuera algo peyorativo, como hacen en ese momento, lo era. No te da opción absolutamente a nada más, ¿no? Entonces, qué importancia ese tipo de docente que de repente cae en tus manos. Y no solo que a lo mejor tuvieras esa suerte, sino que tú intuyo que supiste aprovecharlo. Sí, pero es que al poco vuelvo a tener otro golpe de suerte. Y es el profesor de tecnología en segundo grado, que era como la asignatura más fuerte, que la pregunta fue, ¿y tú, Jorge, qué haces aquí? Digo, ¿cómo que hago yo aquí? Pues estudiando. Dice, no, tú tienes que estudiar una carrera. Entonces, yo, Rosa, veo de lo que hablábamos al principio,
que estos problemas de inquietud o de falta de atención, al final es un problema de madurez. Es decir, hay niños que maduran más pronto y otros más tarde, ¿no? Entonces, yo creo que en ese periodo, pues maduré, ¿no? Y el caso es que, oye, pues terminé mi formación profesional, empecé la ingeniería, bueno, que de hecho la que tenía que hacer era informática, porque las artes gráficas iban hacia la informática. Y yo me matriculé de informática. Y ya en septiembre, que ya iba a empezar el curso, me llaman del rectorado y me dicen que no, que qué hace uno de artes gráficas en informáticas si de toda la vida han ido a industriales. Y digo, bueno, pues tendré que ir a industriales. Y entré, en ese curso entré con 3 compañeros que eran del mismo colegio, pero que ellos, de un año anterior, porque yo había tardado 5 años en llegar ahí, y ellos 4 porque habían hecho BUP más COU, que eran 4 años, ¿no? Eran chavales buenos estudiantes, buenos estudiantes. Y nada, pues empecé a ir con ellos, porque eran los que conocía, lógicamente. Rosa, no acabó ninguno. No pasaron de primero. ¿Y sabes por qué? Porque no supieron gestionar la frustración del fracaso, de suspender. O sea, me decían, joder, me han vuelto a suspender en la segunda convocatoria. Yo les decía, hay 6. Da igual. Se me han suspendido. Un poco la definición que tú dabas al principio. Me gustó una vez que leí una definición que decían que cometemos muchos errores, pero de todos los errores sacamos un aprendizaje, ¿no? Te quedan 5 convocatorias para poder seguir viendo qué puedes aprender, y que el fracaso es un poco no cubrir esa expectativa cuando has tirado la toalla por no obtener unos resultados que no sabes si son tuyos o son los exigidos desde otro punto de vista social externo, ¿no? Y a lo mejor para mí la diferencia, no sé si estás de acuerdo o no, entre que el error, pues asumes eso, ¿no? Que puedes conseguir fracasar todas las veces que quieras, pero con un aprendizaje sigues adelante, y en el fracaso has tirado la toalla, y a lo mejor eso le sucedió no solo a tus compañeros. Yo eso lo he vivido muchísimas veces en mi vida, de gente que es que por tener una expectativa de que todo tiene que salir a la primera y porque nos venden la moto de que tienes que ser el número 1, pues a veces nos damos cuenta que existe el número 2, número 3, número 100, número 1000, y que no necesitamos ser ese número 1, ¿no? Porque ya nos provocamos una presión tan brutal que cuando luego esos resultados no se consiguen a la primera, pues es más fácil tirar la toalla y decir, se acabó, no soy el mejor ingeniero, o no soy el mejor padre, o no soy el mejor médico, o no soy X, y de repente dices, venga, que lo haga otro por mí, que yo para esto no valgo, ¿no? Y Rosa, ¿y luego qué? Es decir, eso ya lo hemos dejado. A donde vayas, te va a perseguir eso. Es decir, al final lo que estás reforzando es que cuando algo no me gusta o algo me complica, lo dejo. ¿Y tú no has visto gente que huye continuamente? Porque claro, yo en consulta a veces veo gente que son como grandes expertos del fracaso, ¿no? O sea, es que cada vez que piensan que van a conseguir algo, se boicotean, se hacen su propio boicot directamente y dicen, mira, tengo tanto miedo a poder lograrlo que como siempre estoy acostumbrado a no conseguir absolutamente nada, mira, me voy a putear yo antes, no voy a ser que esto se termine consiguiendo, y fíjate, anda que no podemos tener un problema ni nada, puede ser brutal. ¿Lo ves? O sea, montan un escenario que justifica la decisión que han tomado para darla como buena, ¿no? Y al final, pero yo creo que eso siempre te queda ahí. O sea, es decir, yo creo que el fracaso vale para aprender, o sea, es la escuela del aprendizaje. Y de hecho, pues yo entré en la carrera un poco para terminar este tema, y yo sé que tenía que clavar 32 papeletas en un clavo que tenía en mi estantería. Ahí. ¿32 aprobados eran 32 asignaturas? Eran papeletas. Allí, cuando aprobabas una asignatura, te daban una papeleta, tenías que ir a secretaría y ese era el certificado de que esa asignatura estaba aprobada. Yo tenía que clavar 32, ¿no? Bueno, pues consigo aprobar primero en primero aprobó el dibujo, porque si no aprobabas una asignatura te echaban. Y yo aprobé el dibujo. Y entonces, cuando mi padre ya estaba tranquilo, dijo, mira qué bien, por fin Jorge se ha encauzado. Ahí lo tengo. Voy, me siento y le digo que me han ofrecido un trabajo. Dice, hijo, por Dios, ¿tú por qué vas a trabajar? Digo, pues que yo no quiero que me pagues, yo quiero tener mi cierta autonomía y tal, que no, hijo, que de verdad. O sea, el disgusto que le di a mi padre cuando le dije que iba a trabajar. Pero bueno, tú sabrás. Y me fui a la entrevista. Y te cuento la entrevista.
¿has acabado la carrera? Digo, no, he aprobado dibujo de primero. Digo, ¿pero sabes algo de electricidad? No tengo ni idea de electricidad todavía. Dice, ¿pero tú quieres trabajar? Digo, pues, bueno, si no me complica el estudiar, porque le he prometido a mi padre que voy a acabar la carrera. Y entonces, pues nada, ahí terminó la entrevista, me volví a casa y se la conté a mi padre. Mi padre luego me lo confesó después, dijo, me quedé muy tranquilo. Eso era un viernes y el martes me llamaron de que entraba a trabajar. Y con el tiempo le dije a mi jefe, al que me había hecho la entrevista, le dije, ¿y tú cómo coño me has cogido? O sea, tenía un chaval que no sabe. Actitud. Y me dijo, Jorge, es la actitud. Dijo, o sea, la mayoría, incluso acabada la carrera, no te creas que saben tanto. Pero, sin embargo, un tío honesto, un tío que por lo menos quiere, o sea, te dice las cosas como son, te las deja muy claras. Y pues eso yo lo valoro mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues yo conseguí hacer mi carrera trabajando, era un organismo de control, aprendí muchísimo, o sea, fue duro porque eso fue una época de compatibilizar estudios y trabajo. Y el caso es que, bueno, de ahí ya me ficha una multinacional, entro a llevar responsabilidad en un departamento de postventa y empiezo a tener la inquietud de montar mi empresa. Entonces, pues, en las ingenierías, antes, ahora no lo sé, igual tardaban 10 años en darnos el título. Entonces, cuando decidí montar mi empresa, necesitaba el título y no lo tenía. Entonces, pues, para poderlo montar, porque necesitaba justificarlo, me pidieron el expediente académico. Entonces pedí mi expediente y no te lo vas a creer, Rosa, de media notable. Bueno, ¿por qué no me lo Llamé a mi madre para decírselo y me dijo, hijo, a estas alturas, ¿y me cuentas esto? Oye, ¿y Digo, por qué pues no es que no lo llamaste a sabía. los curas a aquellos que te dijeron que tú no valías, que mejor que te fueras a FP, que no valías para estudiar? Porque yo lo ¿Cómo, habría hecho. perdona? Que ¿por qué ¿Cómo? no llamaste a los curas, a aquellos que te dijeron que no Sí, valías para estudiar? Porque tus padres al fin tuvieron una conversación contigo, apostaron por ti, no te sí, dejaron, te agarraron de sí. la mano, tu padre te acompañó para hacer fotomecánica, o sea, no sé, estuvieron todo el rato a tu lado. De hecho, tuviste, no creo que fuera suerte, ¿sabes? Porque seguramente te has convertido en la persona que eres gracias a esa educación que ellos te transmitieron, de la constancia, de la disciplina, de seguir ahí, ¿no? Esa parte de honradez. Pero es que a lo mejor tenías que haberles dicho a los otros, oye, mirad, chicos, que es que cuando no creéis en alguien, lo que sucede es que si tienen otras herramientas terminan llegando, pero vosotros podríais haber provocado que yo no hubiera valido para nada y se hubieran confirmado vuestras decisiones del principio. Que eso es lo que a veces Pues se... eso pasó, Rosa, y pasó de esta manera. Mi hermano mayor, que iba por delante de mí, pues fue el primero que fue a la fiesta del 25 aniversario de su promoción que había salido de este colegio. Entonces, lógicamente, los profesores le dijeron, dando por hecho, que a mí no me habría ido, él es abogado, Tú eres y un como pintor, ¿no? preguntando, ¿y a Jorge al pobre Jorge, cómo le fue? Y entonces mi hermano se dio el placer de decir, pues mira, tiene 3 empresas, 79 trabajadores. Es un hombre pues feliz con su matrimonio, con sus actividades, le va muy bien. Y entonces, bueno, pues él me lo contaba, ¿no? Se sorprendía. ¿Y cómo ha sido eso? Pues mira, y le contó un poquito el hecho de que, para que te hagas idea, en ese colegio, Rosa, éramos 3 clases de 45 alumnos. ¿Vale? A COU solo llegaba una. Y tenían en su haber que jamás había suspendido nadie la selectividad. Ya se Claro, encargaban antes, ¿no? O sea, eso claro, te quedas... que era exquisito. Eso es. Eso es una pena. O sea, yo lo digo que yo creo que las cosas han cambiado y deben de cambiar, pero en aquel momento aquello fue... Mis hermanos no acabaron ninguno allí. Y uno es abogado, tiene su propio despacho, el otro es economista, es una empresa grande. Y a los 3 nos aconsejaron irnos. O sea, que es así, eso es una pena. Y por eso te digo que todo este proceso que he ido llevando desde que salí, pues, bueno, pues es lo que transmito a mucha gente, ¿no? Que cuando me vienen amigos con niños con este tipo de problemas, ¿no?
manténnos en el sistema. Va a ser un tío brillante, va a ser alguien en la vida. O sea, otra cosa es que le va a tocar pelear un poco más que al que está en el carril, al que entra de frente y sin problema y entra a la primera, ¿no? Pero eso hay que seguir, porque creo que te capacita y te hace luego pues en la vida, porque esto no solamente es el aspecto profesional, Rosa, es cuando te planteas una relación personal, ¿no? Pues el síndrome de Lucio, que tú lo conocerás bien, pues ¿para qué me voy a declarar si me va a decir que no? ¿O para qué voy a hacer esto si me va a salir mal, ¿no? Y yo creo que eso te quita felicidad. Es decir, si tú no gestionas bien tus fracasos, una consecuencia muy directa es que probablemente no vas a ser una persona feliz, ¿no? Cuando yo asumo mis errores, acepto mis errores y me los propongo como una meta, o sea, hay incluso yo gestiono frustración de cosas que de cara al exterior son un éxito. Me explico. La crisis. Oye, pues con 70 y pico personas, enfrentarte a la crisis más grande que ha habido en España, ¿vale?, en el siglo pasado y parte de este, pues salir de ella es un éxito, Rosa. Pero yo todavía sigo gestionando cosas que sucedieron en ese momento y que desmenuzo y internamente me generan todavía hasta dolor. O sea, es decir, pues porque quedó gente muy buena en el camino, me puedo reprochar igual no haber peleado lo suficiente o haber confiado de más, ¿no? Es decir, esa pelea siempre está. Otra cosa es que te lo puedes tomar desde un aspecto negativo o que es algo que todavía, si lo sigo pensando y si todavía me está dando vueltas en la cabeza, es porque todavía hay algo que me queda por sacar de conclusión, ¿no? Y seguir funcionando. Y esa parte... De repente, Jorge, no se consigue llegar a eso, porque habrás leído el libro negro del emprendedor y tú eres un gran emprendedor, ¿no? Tienes 3 empresas ahí montadas, así que no solo eres empresario, sino que emprendes en situaciones nuevas y en proyectos, pero no nos suelen contar, porque yo creo que este libro va un poco relacionado con lo que tú estás contando, ¿no? Gestionar nuestros fracasos y saber que pueden suceder y que no todo nos va a salir bien a la primera, porque parece que solo escuchamos los casos de éxito, ¿no? Y entonces esto, tú decías antes de las parejas, yo creo que solemos oír lo bien que les va a una pareja, pero no solemos oír cuando a una pareja le va mal. Entonces, cuando alguien se separa nos sorprende, cuando hay muchas parejas que no están en un proceso de buena corrección. ¿Qué tendríamos que aprender si, sobre todo para que esos fracasos no fueran tan intensos, aunque sacáramos ese tipo de aprendizaje, para dar un paso al frente y decidir, bueno, pues ahora, ¿no?, que habrá mucha gente que te esté escuchando, que están en momentos críticos, que no saben qué hacer con su vida, o incluso que su empresa no era las expectativas que ellos estaban diciendo, ¿cómo gestionar todo eso para seguir dando un paso al frente? Yo lo haría desde un punto de vista, hay una parte emocional, sacaría de momento la parte emocional y poner encima de la mesa la parte analítica, ¿no? Es decir, ser honesto contigo mismo, no ponerte excusas, ver dónde están tus debilidades, dónde están tus fortalezas, y ese análisis honesto, ¿vale?, ese análisis, pues te puede dar pistas de lo que no debes volver a hacer y en qué debes de insistir, ¿no? Y desde luego persistir en ello. Hay gente que se me acerca y me dice, oye, quiero montar una empresa. Y siempre les contesto lo mismo, ni se te ocurra. A ver, Jorge, que no, te equivocas. Hombre, que sí, pero ¿y tú, joder, tú por qué tienes la empresa? No, a mí no me mires. Tú, de verdad, yo te recomiendo que no montes la empresa. Oye, pero es que tengo ilusión, es que tal. No, de verdad, Entonces, insisto mucho en que no. ¿Por qué? Pues porque el que sí que realmente supera esa frustración a la que yo le estoy sometiendo, tiene posibilidades, porque permanentemente en todo ese proceso vas a tener muchos noes, ¿no? Es la frustración. Y sí, hijas, una de las frases que nos cuesta decirles su no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros no tuvimos eso, a ti te lo doy, ¿no? Una cosa tonta, ¿no? Mis hijas ya son mayores, ya por supuesto no les pongo hora, pero cuando iban a salir, unas veces les decía que sí
y otras que no. Cuando era que sí, iba condicionado. Es decir, bueno, espera, puede ser, dime con quién vas, a dónde vas y a qué hora vas a volver. Yo jamás las he puesto hora. Es decir, tú dime a qué hora vas a volver. ¿Qué hacían ellas? Pues a ver si me voy a pasar de hora, voy a poner una hora prudente para que mi padre no me diga que no. Entonces ellas, bueno, pero me has dicho esa hora, ¿con quién vuelves? Ese era el sí. Pero cuando era no, me decían, hoy no. Pero papá, ¿por qué no? Digo, porque hoy no toca. ¿Pero por qué? Digo, porque tienes que aprender a gestionar los noes. En la vida te van a decir muchas veces no y no necesariamente te van a dar una explicación. Y ya está. Y tienes dos opciones. Te cabreas con el mundo y te dedicas a dar cabezazos contra una pared o sigues para adelante. Es decir, bueno, pues no puedo salir, pero voy a ver la televisión o voy a charlar con mi padre. O sea, hay más cosas que hacer, es decir, esa gestión del no. A mí me pasa ahora que cuando mi mujer a veces me dice que no a algo, y yo me revelo, casi siempre hay una voz de fondo que dice, papá, hay que gestionar los noes, ¿no? Es decir, vamos madurando y seguimos teniendo que gestionar los noes. Ya está. ¿Quiénes son los más capacitados? Los que los padres les han ayudado a sus hijos a gestionar, a poner límites, a saber que hay cosas que son no y que no se pueden hacer, y ya está, y que unos son altos, otros son bajos, otros son rubios, otros son morenos, y tenemos que aprender a querernos como somos y con lo que somos hacer todo lo que podamos, ¿no? Y entonces yo creo que eso viene mucho de base. Entonces, si has tenido la suerte de que en tu entorno de tu infancia, de tu desarrollo, pues eso se ha podido llevar, se ha trabajado en ti, pues estás muy preparado, ¿no? O por lo menos con ventaja respecto a otros. Pero al final, la gestión de la frustración es una habilidad. Ogmandino, ¿no? Decía que su teoría sobre que las personas, los buenos profesionales, las buenas personas, generalmente son personas de hábitos. Y entonces, este es un hábito que se puede practicar. Y él decía, practica ese hábito y llegará un momento en que lo harás tuyo. Es decir, no todos nacemos sabiendo ya todo o con esa familia que nos ayuda con más facilidad, ¿no? Y entonces es pues practicarlo. O sea, esa gestión de la frustración, pues dejarte ayudar por profesionales como vosotros, buscarse un entorno que sea constructivo, que no te dé la razón y sepas que te va a decir, ay, pobrecito, qué mala suerte has tenido, pues vuelve a intentarlo, que no pasa nada, vuelve a intentarlo, ¿no? Y entonces, pero sí que creo que eso se puede conseguir, independientemente con mayor o menor dificultad. Claro, es que ahora estarás conmigo que la frustración parece que es una característica en la que no queremos pecar, ¿no? Y de hecho esto sucede mucho en los padres. Todo aquello que tú no has conseguido, en vez de valorarlo como un esfuerzo positivo en decir, bueno, se me dio ciertas fortalezas para lograr otro tipo de déficit en mi vida, es como, no, que a mi hijo esto no le pase, no quiero que él se frustre, quiero que lo consiga absolutamente todo, ¿no? Y entonces le damos estas situaciones que son... y no se iba a decir incoherentes, ¿no? O sea, en el sentido de que lo tenga todo por y para todo, porque es que mi hijo no puede ser menos que el de enfrente, ¿no? Y no nos damos cuenta que en ese proceso de comparativa estamos comparando a dos personas que son totalmente distintas, pero es que la creatividad, la fortaleza, el levantarte del charco en el que te has metido, aparece si aparece ese no y esa frustración, porque no podemos darles absolutamente todo. De hecho, en parte hay generaciones que, como no lo han conseguido, han tenido que salir hacia adelante sí o sí. O sea, yo recuerdo que si tú querías pasta porque querías, como tú dices, lo de trabajar, pues te ibas a... Yo he capado tomates, he sacado pimientos del padrón con mucha honra, he sacado patatas, cogido manzanas y he ido a vendimiar durante muchos años de mi vida, ¿no? Y entonces recuerdo que la primera vez que me llevaron a vendimiar nos vieron y dijeron, uy, esos no les quiero, que esos son universitarios, no saben lo que es agachar el lumbago que decía el señor. Sí, claro. Claro, entonces decíamos, bueno, pero denos la oportunidad, ¿no? O sea, tendremos que saber qué es lo que nos está motivando para poder estar aquí. Yo de aquello aprendí una cosa, y es que el dinero no salía de los árboles, que había que gastar. Importante. Importante, o sea, porque yo además los niños pequeños creen que es que el dinero sale de un cajero, tú metes una tarjeta y te sale dinero, ¿no? Entonces es como si no tienes, mamá, mete la tarjeta y sacas más, que es que ya está. Pero el dinero no caía del cielo, nadie te lo regalaba y tú tenías que demostrar que sí que podías. Pero aquellos céntimos, aquellos euros que gané,
creo que en mi vida les he reconocido más, porque es verdad que nosotros íbamos para poder hacer un viaje de fin de Ecuador, ¿no? Que uno decía, bueno, es que te vas de lujo. Bueno, creo que aquel fue el primer viaje en el que yo dije, mira, merece la pena vivir en ese proceso de abundancia, aunque todavía no lo sabía, pero ojo cómo despilfarras las cosas, que tienes que invertir en ti. Y yo creo que ahí mi padre estuvo súper poderoso toda la vida porque él siempre me decía, yo decía, quiero esto. Y él siempre me contestaba, ¿tienes dinero? Y entonces yo decía, no, ¿y qué? Pues hija, no lo tienes. Y entonces yo decía, bueno, pues que no te das cuenta que tengo muy buenas notas, que saco todos sobresalientes, ¿por qué no me lo das? Y él decía, si no tienes dinero, no tienes dinero. Y era su forma de darme ese no que tú dices, ¿no? Y decir, señorita, si quieres algo, búscate la vida. Y yo creo que hay un poco en el emprendimiento va eso, ¿no? O sea, no puedes esperar a que todo te lo den en hecho, ni en una pareja, ni en tener hijos, ni en tener una empresa. Las cosas no llaman a la puerta de tu casa. O sea, tienes que acercarte y saber que si quieres algo, te tienes que mojar el culo. O sea, es que toda la vida ha sido así. Esto no cambia. Totalmente de acuerdo, Rosa. Es el valor de las cosas. Y luego es que es muy duro, siendo padre, decirle a tu hijo que por fin se ha puesto en la carrera, se ha metido en el cauce, pues si quieres trabajar, trabaja. Es decir, si te quieres equivocar, equivócate tú. Porque me podría haber dicho, no, no. Te lo prohíbo. Y entiendo que mi padre sintió miedo ya cuando había recuperado la esperanza, ¿no? Entonces, a los padres, ver que nuestros hijos se equivoquen es que es duro. O sea, es decir, pero Dios, que se está equivocando mi hijo y no hago nada. No hagas nada. O sea, estate para recogerlo. Claro. Pero que él se dé cuenta de que se ha equivocado y que, oye, pues, o no. Oye, que puede que, o sea, al final yo lo conseguí hacer. Me costó, pues, eso, más tiempo, más dedicación, pero lo hice, que al final ese refuerzo lo que te va ayudando, o sea, tú cuando te equivocas y sales de una equivocación y eres capaz de subsanarla, lo que estás ganando es autoestima. Estás diciendo, yo puedo. Entonces, dejar equivocarse, asumir la responsabilidad de tus decisiones, eso se lo tenemos que enseñar. Yo tengo amigos brillantes, Rosa, brillantes, que se han hecho a sí mismos, que han montado empresas, que son buenos deportistas, que son gente interesantísima, y algunos de ellos tienen hijos que son verdaderos inútiles. Porque como siempre tienen razón, porque sus padres son brillantes, pues cada vez que su hijo va a hacer algo, es que mi padre, como es un tío brillante, ya me dice lo que tengo que hacer, porque es que además tiene razón. ¿Vale? Es decir, no es que le equivoque, no, es que tiene razón, pero he hecho una persona que no sabe ya tomar decisiones, porque mi padre me va a faltar, desgraciadamente, en un momento determinado. No puede estar siempre tomando las decisiones, ¿no? Entonces es un activo, es un tesoro que le dejamos. En este país se ha cometido es una pena, más que nada, los Boy Scouts, ¿no? Dices, ¿y qué son los Boy Scouts? No, unos frikis que saludan y que no sé qué. De verdad, Rosa, se ha perdido una oportunidad. Son chavales que desde que tienen 6 años, pues asumen responsabilidad. ¿Cuál? Pues que en mi patrulla haya agua. Oye, pues yo me responsabilizo de que haya agua, de que la cantimplora esté llena. Cuando son un poquito más mayores, pues ya se responsabilizan de la tesorería, de no sé qué. Cuando tienen 15 años, ya con la supervisión de los monitores, ya ellos se preparan su campamento de Navidad, Semana Santa, de verano, cuánto dinero necesitan, dónde lo conseguimos, cómo lo ganamos, qué permisos hay que pedir, dónde se alquilan los autobuses, dónde vamos, dónde se piden los permisos de acampada. Entonces, eso es un proceso que... Economía, que te enseñan. Claro, el sistema de empresas. Y entonces llega un momento en el que llegan a monitores y tienen que empezar a hablar en público y tienen que empezar a tomar decisiones y tienen que asumir riesgos, porque entre ir por el camino de la derecha o el camino de la izquierda, hay cambios. Y llevo 20 y tantos chavales detrás de mí. Entonces, saber tomar esa decisión, tomarla en equipo. Si hay un problema en un chaval, saber contárselo a un padre para poder ayudar. Es decir, que es un proceso que habilita. O sea, nosotros dentro de este activo, dentro de esta asociación, pues que tenemos chavales que cuando empiezan a trabajar, donde van, que luego hacemos un seguimiento, oye, ¿qué tal va? ¿Cómo tal? Y digo, es que es gente buena. Es decir, porque sabe trabajar en equipo, sabe asumir riesgo, sabe asumir la crítica. Que es duro que te digan tus propios compañeros, oye, que has metido la pata hasta el fondo,
y se nos ha ido al traste el viaje porque no tenemos lo que sea. Y pues hay que asumir las consecuencias, ¿no? Y ya está, pues se ha equivocado, no se ha podido hacer, ¿no? Entonces, todos esos fracasos, porque si uno no toma decisiones, no puedes fallar, ¿no? Si no tomo decisiones, perfecto, no tengo que gestionar ninguna frustración. Como no me he equivocado de nada, entonces ese no avanza. El que avanza es el que toma decisiones y unas son buenas, otras no son tan buenas, y hay que gestionar esa frustración de haberte equivocado y seguir funcionando, ¿no? De hecho, estás de acuerdo conmigo que este país es el doña titulitis, no hacer nada y quejarme absolutamente de todo. O sea, todo el mundo sabe la gestión de una crisis, de una economía, de cómo llevar una pareja, ¿no? Es como que tenemos a los grandes titulitis a piel de calle y están sentados en un banco comiendo pipas, no haciendo absolutamente nada más, pero eso sí, la verborrea que tienen para juzgarle adelante sin haber hecho absolutamente nada. Yo creo que estamos en el país de don criticones. No sé si sucederá en otros países y nos podrán decir los que nos escuchen luego desde Perú o desde Argentina. Pero nos gusta tanto, tanto, tanto criticar sin hacer absolutamente nada, que a lo mejor, no sé si tienes alguna técnica para conseguir que esos muevan el culo. Porque si el tiempo que utilizan en quejarse lo utilizasen en hacer algo constructivo, no estaríamos donde estamos en muchas de las situaciones. Sí, totalmente de acuerdo, Rosa. Y luego es que esa crítica no va dirigida a que tú mejores. Te critico para quedar por encima de ti. Es decir, porque si yo por lo menos soy capaz de analizar lo que tú estás haciendo y yo soy capaz de transmitirte donde yo creo que te has equivocado y mi objetivo es precisamente que tú mejores, pero es que desgraciadamente es que esa crítica que dices muchas veces es simplemente por quedar por encima del otro. O sea, decir, sí, y reforzar mi autoestima, ¿no? Yo creo que la autoestima se refuerza con la humildad, asumiendo que uno pues tiene fallos y voy a ellos, y mis zonas erróneas que no me dejan pesar porque soy egocéntrico, porque mi pensamiento es ese aspecto público que necesito dar para tener el reconocimiento social. Y no, o sea, yo creo que la felicidad está en el reconocimiento de los próximos y sobre todo el tuyo personal, de que estás haciendo las cosas con honestidad, que las estás haciendo bien dentro de tu... A mí mucha gente me dice, Rosa, no, es que tu empresa, tú eres un empresario, pues tal, y hay como una aureola ahí de triunfador. Yo he triunfado sobre todo porque he sabido reunirme de un equipo de gente competente, profesional, y me doy de mérito que no la he fastidiado. Es decir, que ya que tienes gente, pues potencialos, ayúdales a que tomen decisiones, si se equivocan, que no tengan problema en decirlo y vamos a solucionarlo. Y esa es un poco la misión que yo tengo. Pero yo no he triunfado, han triunfado la gente de mi alrededor, que son los que hacen. Yo hoy estoy en Salamanca y mi empresa está funcionando, porque los responsables de departamento y cada uno de los técnicos y cada uno de los administrativos está haciendo lo que tiene que hacer, y si hay un problema, pues me sonará el teléfono si no son capaces de solucionarlo, porque la mayoría de las veces igual me llaman para decirme que ha pasado un problema y que ya lo han solucionado, que es lo que lucho. Pero muchas veces te encuentras con... He tenido ingenieros, Rosa, con unos expedientes únicos, incapacitados para trabajar en equipo, incapacitados para escuchar una crítica. O sea, no sabes cómo, o sea, era como si les estuvieses matando. O sea, no has llegado a la cifra, no se ha hecho esto bien, este cliente no está contento, o sea, no pasa nada. Y ahora vamos a ver cómo lo conseguimos y que la próxima vez no te equivoques. Y los he tenido que despedir. O sea. Ahí hay dos cosas por tu parte. Una, que se está viendo clarísimo tu humildad. Dos, que has sabido delegar. Y delegar no es un asunto sencillo, sobre todo porque hay gente que tiene tanto miedo a que si delegan le quiten la silla del poder, que de repente es como, quita, ya lo hago yo absolutamente todo. Y eso yo imagino que va en un proceso de condición de saber que tú no estás mirando para atrás, sino que estás mirando para adelante, y entonces si miras hacia atrás tienes miedo que te quiten cosas, pero como tú vas creando, da igual. Pero claro, es que esto que me estás diciendo de los ingenieros, yo creo que sucede en todas las profesiones. Yo me acuerdo hace unos años que dejé de tutorizar a residentes cuando estaba en el hospital, porque llegó un momento, claro, tú cuando eres médico no tienes ni pajolera idea cuando sales de la facultad de medicina. O sea,
sabes casi dónde está la cabeza, el brazo, el hombro y dónde está la rodilla. Pero cuando te enfrentas a un paciente, por mucho que has estudiado, de repente ves algo que late, que respira, que provoca dolor y que te estás jugando su vida, ¿no? Entonces tú ya llevabas 6 o 7 años trabajando y habiendo cometido la leche de errores, haciendo muchos aprendizajes y te habían tirado mucho, mucho de las orejas. A veces lo habías aprendido desde el fallecimiento de una persona, que eso es un aprendizaje sumamente duro. Y llegaba de repente un residente y entonces te venía y te decía, a mí no me tienes que enseñar nada, yo ya lo sé todo. Y entonces yo decía, ¿perdona? Pues nada, hijo, que te estrelles, no voy a seguir. Estrellará. Claro, pero fíjate cuál es el problema, que tú vas a tener, has expulsado, yo creo, o despedido a ciertos ingenieros, que habrá gente que contacte con ellos y con su incompetencia a la hora de verlo. Igual que yo sí que hay médicos que son peligros públicos porque pueden haber mejorado desde su madurez, pero hay cosas que son sumamente complicadas. Y hay un momento que te enfrentas a la gente y parece que cuando tú le estás diciendo desde la verdad, desde la sinceridad, incluso desde el sincericidio, que no todo el mundo está capacitado para poder escucharte, porque claro, papá y mamá me han dicho que yo soy el mejor. Y entonces habrá muchos papás y muchas mamás que habrán dicho a sus hijos ingenieros, enhorabuena, tú lo has logrado, solo es envidia lo que te está diciendo esta persona, pero tú vales mucho, y nos sucederá en el caso de medicina, imagino que en todas las especialidades posibles. ¿Qué hacemos con esa gente? Porque claro, en algún momento tienes que ser honesto y decir, mira, te estás confundiendo, esto así y ahora no. Pero la gente en ese momento se cierra y creen que le estás diciendo que no porque estás oyendo su forma de crítica, es que me está diciendo que no valgo, es que cree que no valgo para nada. Entonces, no se está escuchando las palabras que tú le estás diciendo, sino las que está resonando dentro del eco de su cabeza. Y eso complica mucho la situación. ¿Cómo te enfrentas a eso? Porque a mí personalmente me cuesta mucho. Yo suelo decir que mientras dé una patada en el culo a mi gente, va bien la cosa, porque me da igual, aprenderemos todas las veces, nos equivocaremos, pero que como de repente de mí consigas la indiferencia, lo has perdido todo, porque no vuelvo. O sea, no echo para atrás. Sí. ¿Cómo lo haces tú, Jorge? Pues yo creo que, o sea, es verdad que llega un momento en el que me veo incapaz. Es decir, asumo mi frustración de que no soy capaz de transmitirle eso y ya la gestionaré. Pero la experiencia me dice que muchas veces la vida les va colocando, ¿no? Porque yo te doy la oportunidad de tu primer trabajo y al final, después de varias conversaciones, no consigo que entiendas que tus compañeros, o sea, no están a gusto contigo. Tú cuando te expresas eres el enemigo porque estás buscando el eludir tu responsabilidad. No asumes Bueno, y lo que pasa es que alguno que me he encontrado con el tiempo, el que le ha puesto en su lugar es la vida. O sea, luego la vida te va a ir al siguiente trabajo y tendrá ese o un problema parecido, y al siguiente también, pero entiendo o quiero creer que eso al final le irá haciendo aprender. Otra cosa es que muchas veces va a ser tarde y ese camino que podía haber empezado de felicidad, de satisfacción personal, profesional, ese tener una relación con tus compañeros de amistad, es decir, cada uno en su límite, ¿no? Pues eso lo ha perdido. Llegará donde llegue, ¿no? Yo, otra cosa personal, ¿no? que me gusta poner como ejemplo es que yo, como enfermo con mis aficiones, monto a caballo, ¿vale? Pero es que también soy guarnicionero, es decir, porque veía al tío que arreglaba los cueros, digo, yo quiero hacer eso también, ¿no? Y soy jefe de pista, no solamente salto, sino soy de los que también estoy abajo, ¿no? Tengo que estar en todo, ¿no? Y un día me dijo, oye, vamos a correr. Digo, correr, yo juego al rugby muchos años, pero digo, nada, yo correr lo odio y tal, ¿no? Que sí, vamos a hacer la San Silvestre. Pues yo empecé con la San Silvestre, enfermo con la San Silvestre, acabo haciendo medias maratones, 5 maratones, 6 ultramaratones de 101 kilómetros, 4 de ronda y 2 de la Betona de Beja, carreras de 100 kilómetros. Y yo, pues oye, es que me pongo y tal. Y me da un infarto hace 3 años. Me da un infarto. Y dices, coño, ni soy tan Superman, ni voy tan sobrado por la vida, y espérate que te van a cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, pues fue un shock. De hecho, a mis hermanos dicen que Dios tenía que darles un aviso para que dejasen un poco de beber tanta copa y de fumar. Y entonces dijo, voy a mandar un infarto para que estos se me relajen y se lo voy a mandar al único que lo va a soportar. Al que gestiona el fracaso, ¿no? Eso, para que lo gestione, que lo sabe hacer muy bien, ¿no? Y para mí, el infarto, doy gracias a Dios de que ha sido, pues,
me ha quedado el 100%, he vuelto a hacer maratones de montaña. Me ha costado encontrar un médico que me ayude a ello, ¿no? Porque la mayoría pues, me pedían ya que me pusiese a dar paseos y a mirar obras. Y como dice mi madre, he ido buscando cardiólogos hasta que he encontrado uno que me ha dicho lo que yo quería oír. Digo, pero es que existe, ese ya me lo ha dicho, ¿no? Y entonces estoy en ello. Pues de ello salió Rosa y viene a colación con esto, pues que la vida de repente te da un golpe que te dice, eres todavía más débil de lo que tú te pensabas, ¿no? Y dentro de las sorpresas es que mi empresa seguía funcionando. O sea, dije, joder, pues había cosas que había que arreglar porque yo pensaba que era inmortal y entonces, bueno, pues legalmente tuve que hacer arreglos para ese supuesto que yo no había previsto porque yo voy sobrado físicamente y ahora ya no, esas medidas innovadas, ¿no? A mi alrededor se produjo un efecto que es de protegerme a mí. Y entonces los departamentos entraron con una actitud espectacular. O sea, realmente asumieron, Jorge, esto lo tenemos que hacer por él, esto lo vamos a solucionar, no le des este disgusto, vamos primero a gestionarlo, a solucionarlo y se lo decimos. O sea, notaba que alrededor mío, pues realmente había conseguido reunirme en un grupo de gente realmente buena, realmente buena. Y eso es lo que un poco sigo reforzando. Pero tan bueno que yo ya desde entonces no trabajo por las tardes, Rosa. Muy bien, muy bien. Por las tardes solo hay que pasear, mujer, paseo, mujer, disfrutar. No Un libro tengo y una cargo de conversación conciencia. conmigo. Y además estoy mejorando mucho en mi handicap de golf, que también estoy en eso. Pero es verdad que antes no lo podía hacer porque pensaba que era un irresponsable. Y no. Llega un momento en el que también, o sea, es responsabilidad mía el medirme, el dar paso a la gente que va viniendo con fuerza, hacer de catalizador. Mi trabajo por la mañana lo puedo hacer perfectamente y de repente aparecieron un montón de cosas, mi mujer, un libro, un paseo, en el que cogieron una importancia grandísima. Entonces, yo diría que no esperéis a que os dé un infarto y empezar a tomar decisiones en vuestra vida que sin llegar a la irresponsabilidad profesional o de casa, pero tomar decisiones, empezar a buscaros tiempo, eso te va a ayudar tanto profesionalmente como a nivel de pareja, como padre, como amigo, como hijo. Es decir, porque al final, Ohmandino también decía en uno de sus pergaminos, ¿no?, que mi gesto, cuando yo voy andando, Rosa, y luego he tenido amistad con una persona que me conocía de vista, suelen decir, pues yo pensaba que tú eras gilipollas, o sea, eras como muy serio, ¿sabes? Este tío que serio y que estirado es, siempre va, ¿no? Porque mi gesto cuando lo relajo es un gesto que voy pensando en lo mío y es un gesto serio, ¿no? Y entonces Ohmandino decía, tú cuando vayas a hablar con alguien, piensa en algo agradable, ¿no? Entonces, es verdad que si tú cuando hoy vamos a tener este café o cualquier otro día con cualquier otra persona, relajas tu gesto, ya la otra persona te percibe de otra manera. Entonces, amplías el círculo. O sea, si decides ayudarte a ti mismo, dándote la satisfacción de eso, de leer un libro, de estar un rato paseando, teniendo una conversación, eso te va dulcificando el gesto, te va haciendo más asequible a gente de tu alrededor. Y yo es lo que valoro al final en la vida, ese grupo de amigos, mi familia, pues tener este ratito en el que estoy disfrutando un montón contigo, Rosa, y poder contar, aunque solamente le valga a la gente, dos cosas de mi experiencia, ¿no? Pero creo que de eso es de lo que se trata la vida, ¿no? De ir asimilando cosas que te ayuden a crecer, a ser más feliz, porque al final, ¿para qué hemos traído hijos, Rosa, a la vida? ¿Para qué? ¿Para que sean felices? O sea, no para que sean Superman. Y posiblemente para que aprendan a gestionar sus fracasos mejor de lo que hemos aprendido a gestionarlos nosotros, ¿no? De hecho, Jorge, te lo comentaba la vez que hablé contigo, este Café in Vive en parte un poco de eso, ¿no? ¿Sabes? Podemos aprender todos muchísimo más rápido
si llegamos juntos y sobre todo aprendemos de los errores y de la gestión de los fracasos que otras personas han tenido. Entonces, a mí me encanta escucharte a ti porque además refuerza un poco cosas que yo había leído, ¿no? Que escuchas a Seth Godin y de repente dices, no eres indispensable. Y tú dices, bueno, ¿qué vas a ver este, no? O sea, mi trabajo solo lo puedo hacer yo. De hecho, me acuerdo que una vez con Fran Espision, que lleva el mundo digital y demás, yo tuve una entrevista con él y le dije, no, yo quería un poco hacer que mi negocio fuera más escalable. Y entonces él me dijo, bueno, tu negocio ahora mismo no es escalable, Rosa, tienes que ver algún tipo de formato para que sea escalable. Y yo le dije, no te das cuenta, nadie puede hacer lo que yo hago. Y entonces, claro, 3 años más tarde de repente dices, qué estupidez, ¿no? O sea, es que cualquiera puede conseguir sustituirte, a cualquiera puede ser capaz de enseñarle, solo tiene que llevar esa confianza, esa disciplina y que, como tú dices, llegará un momento en el que alguno de nosotros no estemos y entonces pues quedará un poco el legado, lo que te hemos transmitido a otras personas, ¿no? Y entonces está claro que en tu empresa el legado está súper claro porque han ido todos a una a conseguir apoyar un poco a su líder, ¿no? Y en el fondo, un líder no deja de ser eso, una persona que es capaz de impulsar a otros desde abajo, que es lo que estáis ofreciendo, tanto desde el scout que estabas comentando, ¿no? Ayudar a otros y tirar hacia adelante, y en una empresa exactamente igual. Es que a lo mejor esas chapas que se necesitaban desde los curas diciendo que solo podía ser el número uno y demás, es que a lo mejor eso queda ya un poco obsoleto. Es que a lo mejor necesitamos más líderes que hayan fracasado multitud de veces para que nos enseñen a los demás a saber a dar pasos al frente. Sí, pero sabes un problema que tenemos muy grave en España, Rosa, y es que no tenemos una ley de segunda oportunidad buena. Es decir, el emprendedor que se queda enganchado de por vida. Claro. Y hemos perdido como país la oportunidad de alguien que va a empujar, que va a relanzar una actividad, que va a inventar algo nuevo, que va a generar puestos de trabajo. Es decir, desgraciadamente, es un hándicap que yo se lo digo mucho a la gente, ¿no? que tienen que tener claro que esto es duro. O sea, esto es... Y no te va a ayudar nadie, ¿no? O sea, nadie, me refiero a nivel de administración, ¿no? Cuando tú eres un activo, ¿no? Es una parte importante, ¿no? de la sociedad. Entonces, muchos en Estados Unidos o otros países, ¿no? O sea, el ser un emprendedor es alguien bien visto, ¿no? Aquí es un loco. ¿Y cuántos fracasos habría tenido más? Porque en Estados Unidos la posibilidad de que te concedan un crédito si no has fracasado en varias oportunidades en tus empresas no te lo concede absolutamente nadie. Yo también he oído eso, Rosa. También lo he dicho. Y me maravilla, ¿no? Que necesitamos esos. Tengo compañeros de mi carrera, de mi edad, que han tenido empresas buenísimas, han caído en la crisis, porque la crisis que tuvimos, pues tiró a muchas empresas, pues porque o nos faltaban los conocimientos, o la experiencia, o el sector en el que estabas, y él y sus hijos están condenados ya con esa deuda. O sea, es decir, no hay más, ¿no? Y eso es, desgraciadamente, un problema que nos lastra y tenemos que buscar a través de los jóvenes de esta asociación, ¿no? Les llevábamos, oye, desde el punto de vista de la universidad para tu camino como profesor y tal, y desde el punto de vista de la multinacional y desde el punto de vista de no sé qué, ¿no? Y una de las áreas que estaban demandando era el emprendimiento, es decir, tengo ilusión en montar algo, ¿no? Y aquí el que lo monta es a base de su esfuerzo y de todo lo que tiene ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que... Encima, Jorge, ¿sabes? Porque aquí el 80% en España quieren ser funcionarios y entonces quedarse en su zona de confort y un 20% hay emprendedores. Y en Estados Unidos el 80% son emprendedores y un 20% quiere tirar únicamente desde el funcionariado. Está claro que algo no está funcionando cuando muchos de los emprendedores van a ser los que remonten el país desde el punto de vista económico, porque hay que conseguir hacer algún tipo de apoyo. Y estoy de acuerdo contigo, aquí en este país falta todavía el concepto de emprendimiento, de empresario, de conseguir romper ciertas creencias, de asumir que no todos los empresarios tienen que ser altivos y no se manchan las manos y solo no quieren su dinero, ¿no? O sea, tú estás justamente demostrando todo lo contrario. Entonces, a lo mejor esas creencias obsoletas que tenemos de hace más de 60 años
va siendo hora que modifiquemos, porque ahora estamos viendo gente y startups nuevas de jóvenes que han conseguido hacer una impresora en 4D y entonces han conseguido que tuviéramos unos tubitos para que pudiéramos tener respiradores y ver cómo gestionar que todo esto funcionara. Y no puede ser que eso justamente no se aplauda, porque sí, cometerán errores, sí, harán muchísimos aprendizajes, tendrán mogollón de fracasos, pero es que ese es nuestro futuro, ese es el proceso de la semilla. Y es verdad, como decíamos al principio, que solo van a poder salir aquellos que se confundan y tengan éxito. Los demás, es verdad que en su lápida podremos poner, no se confundió en la puta vida, pero tampoco hizo nada. Esa Claro, me gusta. Esa me gusta. claro. Aquí yace uno que jamás se equivocó ni llegó a gestionar ninguna frustración. Pues pobre hombre, ¿no? O sea, pobre Que no hombre. se te acerque Mira, mucho, no vaya a ser que se te contagie. te cuento una anécdota con los bancos, ¿no? Los bancos, esto es un tema también para hablar, ¿no? Pero cuando estás en plena crisis y yo pongo este exímil, ¿no? Pone el nombre de mi empresa o el de la tuya, ¿no? Hay un nombre, ahí estamos, y es una tabla. Y entonces esa tabla pende de un montón de globos, ¿no? Pues que están los clientes, está la financiación, están los empleados, está tu know-how, está tu creatividad. O sea, tienes ahí un montón de globos que es lo que sustenta tu negocio, ¿no? Y entonces entra una crisis. Y en la crisis lo que pasa es que se van estallando globos. Claro. ¿Vale? Y cada vez esa tabla empieza como a bajar, ¿no? Y llega un momento, hay un momento, Rosa, en el que dices, pero además esto es así. Como se estalle un globo más, esto cae. Sí. O sea, ves el precipicio. Es decir, solo me queda un globo ya. Y como este reviente, y entonces cuando íbamos a los bancos a solucionar el problema, bueno, tenemos impagados, tenemos pendiente de cobro, historias, y entonces pues vas con miedo, porque me pierdo mi casa, pierdo lo que he generado, pero es que además socialmente paso a ser un tío que ha quebrado su empresa, o sea, ha fracasado como empresario, ¿no? Entonces tienes ahí una vorágine de sentimientos, de presiones y tal, que de hecho fui a un psiquiatra. Dije, María, tenemos que ir a ver un psiquiatra porque dormía 2 horas dormía. Y entonces yo, pues me explicaron una vez un psiquiatra amigo, porque mi mujer sabes que llevaba productos de psiquiatría, entonces conocíamos a muchos psiquiatras que ahora son amigos, ¿no? Y ellos nos decían, el problema de la psiquiatría es que la gente nos llega tarde, si nos llega antes lo podemos solucionar, pero con esto de que van al psicólogo, van a no sé qué, van a un terapeuta, no, coño, vente que te diagnostico, te digo cuál es tu problema. Y dice, esto es como un muelle, si tú vas estirando y sueltas, vuelve a su sitio, pero si estiras más de la cuenta, ya no vuelves a su sitio. Puedes tener se puede cronificar tu enfermedad, ¿no? Tu depresión, tu situación, ¿no? Entonces yo le dije, María, a un psiquiatra. Y fuimos a un psiquiatra, yo convencido de que me iba a dar, Rosa, una pastillita para dormir, ¿vale? Y yo iba a dormir 8 horas. Y yo le conté todo al psiquiatra y me dijo, pues muy bien, tienes un problema, tu organismo está reaccionando ante ese problema, lo que está diciéndote es, estate atento, alerta, soluciona los problemas, porque si no, no vas a salir de esta. Es decir, y esa situación de estrés que tienes es normal, porque estás en una situación jodida, ¿vale? Dice, y nosotros que hace 3.500 años éramos los mismos, que ahora evolutivamente no hemos evolucionado, ese hombre estaba en una gruta y cuando no se le comía un oso, el otro le robaban los de al lado, no dormían, pasaban frío. Decir, Jorge, estamos preparados para eso, estate tranquilo. Ahora, si cuando esto se solucione sigues durmiendo 2 horas, vienes a ver. Claro. Y no me dio la pastillita, Rosa. Yo estoy de acuerdo con él. Me dio una seguridad de decir, bueno, depende pues de ti. esto es lo normal. ¿Qué ocurre ahora? Pues que después de gestionar esa frustración, de ese miedo, de ese pánico, o sea, que se juega el dinero de la comida de tus hijos, que el proyecto que has realizado como pareja se puede ir al traste, esa casa estupenda se la va a quedar el banco. ¿Qué ocurre ahora? Que perdí el miedo, Rosa. Porque lo que realmente me importaba, me apoyó, que es mi mujer, mis hijas supieron renunciar, o sea, pues teníamos una media de 3 caballos concursando y teníamos un nivel de vida pues estupendo, y eso se iba todo al garete. Oye, pues como fueron renunciando, fueron asimilando la situación, no tuve una queja, un reproche, y dije, a mí, todo lo demás, ¿qué más me da? ¿Qué ocurre? Pues que eso me ayuda ahora a ser más feliz, más libre, Rosa.
Porque ya cuando me siento delante de un banquero, me mira a la cara y me dice, ¿te importa un pimiento, verdad? Digo, sí. Si yo tengo un problema, tú también tienes un problema. Así que vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, es el que no se equivoca, el que no se frustra, el que no supera esa frustración, no es libre, no llega a poder decir, pues me puede gustar mucho esa chica, pero no me atrevo a decirle que me gusta y que quiero invitarla a tomar un café. Pues chico, no pierdas esa oportunidad, no te dé miedo. O sea, que probablemente tienen muchas papeletas de que te digan que no, pero ¿y sí? Vale, pues insiste. Pero ¿qué si te llega a decir? Estás más cerca, es ese momento eureka, ¿no? Te la estás jugando con 50 segundos. O sea, es que si de repente te dice que no, pues son 50 segundos malos o menos, pero si te dice que sí, amigo, o sea, es momento eureka. Sí. Sí, señor. Jorge, me ha encantado charlar contigo. La verdad es que se me y ha a mí pasado contigo, Rosa. el tiempo volando, sobre todo porque yo suelo decir que aquí la afortunada soy yo, porque escuchar a gente, tener la oportunidad de primera mano de acercarnos a gente tan potente como vosotros, para mí es un lujazo, porque aprendo, de hecho me doy cuenta de valores tan importantes como hemos escuchado en este podcast, desde la humildad, delegar, gestión del fracaso, que tenemos que aprender a frustrarnos y de ahí van a salir muchísimas cosas, ¿no? Ese aprendizaje, no. De hecho, voy a utilizarlo con mis hijos, ¿eh? Cuando me digan no, yo que a veces trato de razonar con ellos, les voy a decir, mira, esta vez no, ¿por qué no? Me dijo Jorge Martín, así que... no. Me van a odiar. Luego me lo agradecerán, pero de momento seguro, me van a odiar. Seguro. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado ahí al lado de toda esta tribu Inviven y sobre todo habernos aportado tanta claridad al asunto de algo que no suele gustar mucho aprender sobre esa gestión del fracaso. Sí. Pues yo te lo agradezco que me hayas dado esta oportunidad, Rosa. Para mí ha sido un rato nuevo que jamás había tenido y eso ya de por sí me apasiona y ha sido un verdadero placer. Así que espero que haya más, con un café por delante. Estoy segura que conseguiremos que ese café sea en breve. Tú no te imaginas ya la agenda que tengo de cafés y de comidas. ¿Sí? Es más, la que estoy aprendiendo a comer porque si no, no termino saliendo de casa. Pero seguro que es muy, muy interesante. Mil gracias, Jorge, por haber estado ahí y sobre todo haber sido tan generoso con tu tiempo, que sé que no es fácil regalar tiempo cuando, como tú dices, tienes que gestionar otra serie de cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosa. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. Gestión del fracaso, qué difícil, ¿eh? Pero bueno, vamos a planteárnoslo como si fuera un reto. Pues ahora solo te queda a ti. Te queda dar me gusta y te toca suscribirte y compartir. Porque da igual lo que nosotros hagamos, si no eres capaz de compartirlo con otros, no vamos a poder conseguir meter la semillita en más cabezas y que el mundo realmente cambie. Sabes que puedes encontrarme en la página web de rosamontana.com y en inviven.com, donde vas a encontrar formaciones para seguir creciendo en tu desarrollo personal, en desarrollo de pareja, en desarrollo profesional. Si lo tienes prácticamente todo, la única cosa que tienes que hacer es gestionar ese fracaso, esa frustración y saber que tienes que seguir para adelante. ¿Que quieres algo más cercano y me puedes escribir? Pues ya sabes, a rosa@rosamontana.com, que como siempre será un placer poder estar ahí. Nos vemos el siguiente fin de semana. Nos quedan muchos cafés por delante, mucha gente interesante por poder escuchar y esto no termina aquí. Esto solo acaba de empezar.